Comenzamos con nuestra explicación de las conexiones y comunicaciones de nuestro microcontrolador con un PCB teclado matricial de 4x4 y dos módulos integrados o chips llamados 74HC595. Bien, para esta práctica tenemos que utilizar dos cosas importantes, que es un Maker Pi Pico y además el Raspberry Pi Pico. Comenzando con el tema del PCB, previamente ya tiene que estar soldado con los pulsadores, resistencias, LEDs, diodos y demás. Ahora, para conectar son dos cosas importantes, que son la fila, que es la parte superior del PCB, de esto 4x2, y la inferior, que es la columna como salida. En este caso nosotros hemos declarado 2, 3, 4, 5 como fila de entrada y 6, 7, 8, 9 como columna y salida. Y eso lo vemos aquí representado, que es lo siguiente: 2, 3, 4, 5, que es fila; 6, 7, 8, 9, que es columna. Bien, una vez comprobado eso y conectado, pasamos con el tema de lo que son los módulos integrados. En este caso hemos hecho dos cosas importantes. Uno era separar y otro que anteriormente queríamos hacer una comunicación tipo maestro-esclavo, pero en este caso hubo problemas durante todo el proceso, así que hemos decidido independizarlo como módulo A como también módulo B. Por eso se alimentan de un mismo GNE y además de un 5 voltios de la salida B-Bus. Ahora, cada módulo tiene unos 8 salidas, que es de QA hasta QH. Además de que tiene que ser alimentado por PCC y CRSLR para que no se quede en stand-by el chip o se quede trabado. De igual manera con el OE, GNE. Ahora, lo importante de aquí son tres cosas. El QH es para hacer maestro esclavo, eso lo dejamos de lado, pero es el pin 14, pin 11. Estos tres pines son utilizados para la comunicación a través de bits que nosotros vamos a mandar a través de nuestro Raspberry Pi. En este caso el módulo A lo hemos definido así: el SER, que es data, GPIO 13, el CRSLK pin 11 del propio módulo, GPIO 14, del RCLK pin 12 al GPIO 15. Ese es el módulo A. Y para el módulo B es lo mismo, pero invertido. En este caso, la data viene a ser el GPI 16, el CRLK viene a ser el GPI 17 y el RCLK viene a ser al GPIO 18. Bien, una vez conectados estos en nuestro protoboard, pasamos a lo siguiente. Nosotros tenemos una hilera de 2 por 8 pines, en total 16 pines, que son de los LEDs. Lo dividimos en dos. La primera hilera, que es la primera fila, lo pasamos para el módulo B. Y para el módulo A, que es la segunda fila, lo declaramos como módulo A. Una vez identificado cómo van conectados, vamos conectando lo que son los cables y los gears correspondientes. En este caso, el primero a la izquierda viene a ser lo que es el QA hasta el QH. Del 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y abajo lo mismo para el módulo A, iniciando QA hasta el QH. Como se dan cuenta en esta imagen, está QA pin 15 y el QH está desde el 1 hasta el 7. Estas son las salidas de los bits que nosotros vamos a mandar a través de nuestro Pi Pico. Y debería de quedar así, de estas conexiones. Bien, pasamos con la explicación de nuestro código main del Pi Pico. En este caso hemos enfocado en dos cosas. Es mapear lo que es
cada pulsador, y además de poder enviar señales de bits a través de lo que es la data, clock y latch, y de poder comunicarse lo que son los pulsadores al mismo tiempo con los LEDs. Aunque no se pudo conseguir todo, sí se pudo funcionar de cierto modo y así. Ahora pasamos con la explicación, que es las columnas en lista, que son las salidas y entradas que hemos declarado. Lo que hemos declarado, las entradas del pin in y pull down. Pasamos con las funciones, lo que es el 74HC595. En este caso, ese es el primer módulo que hemos basado en algo importante: declarar que cada pin sea 13, 14, 15, como la explicación anterior de la parte de conexiones. Y esto que nos sirve para poder enviar la salida de data bits a través de los cables hears, para que cada chip pueda reconocer, ya que este chip lo que hace es poder enviar unos bits en milisegundos, y eso activa los LEDs. De igual modo, lo que es el tema del módulo B, obviamente con sus distintos GPIOs. Aquí pasamos con las funciones de la 74HC595, y eso es lo que se envía los 8 bits primero a un primer 74HC, desde el bit 7 hasta el bit 0. Luego lo que hacemos es otra función, que es actualizar físicamente los LEDs en A y B, en registro A de 0 a 7 y en registro B de 8 a 15. Luego otra función de encender todos los LEDs con un índice de 0 a 15, y el index que se apaga de 0 a apaga todos. Luego en la parte de else, if y else, al inicio es apagar todos, luego es de los LEDs de 0.7 en el registro A, y si se invierte el orden, usar 7 menos index. De igual modo con el siguiente, que es el módulo B o registro B. Si se invierte el orden, usar 7 al index 8. Apagamos todos al inicio, y esto solo más que todo es una lectura, lo que hacen a utilizar todos los LEDs al momento de encender. Y pasamos con el bucle principal, que es el pad encontrado false, y lo que indica si se detectó algún tipo de pad. Y decorremos cada columna del teclado de 0 a 3. Luego pasamos a revisar cada fila de 0 a 3 a través de esta función, parte del código. Y el siguiente, que si la fila está en hide, pulsador presionado. En estos variables es que guardamos la fila detectada y también la columna detectada, y convertimos cada fila o columna en un índice único. Y eso lo que hacemos es para poder enviar las coordenadas al navegador Pi5ES, y se enciende el LED correspondiente. Y esperamos hasta que se suelte el pulsador. Con Wi-Fi.value es verdadero y un sleep de 0.01. Algo más por decir, en este caso, cada vez que nosotros vamos a ejecutar primero el código y conectarnos a nuestro Raspberry Pi. Ya está conectado. Y en este caso, en el video, en la parte, cada vez que yo presiono un pulsador. Ahora pasamos con lo que es el teclado matricial en el funcionamiento. Ejecutamos de una vez lo que es el código, ya está ejecutado, y en este caso, por cada vez que yo pulse, se envía una data y un LED, aunque los LEDs están aleatorios, no están mapeados como quisiéramos, nos ha tomado tiempo y además es un poco complicado por tema de conexiones físicas y también de programación. Pero en este caso ya lo leo todo a través de unos coordenadas, y eso le hemos pasado a lo que es una tabla que nos identifica cómo está orientado nuestros pulsadores a través de esta tabla, para poder hacer nuestro código siguiente en Pi5ES.
Como parte del proceso de la práctica calificada, hemos colocado lo primero el módulo A de 74CH, pero el detalle es que hemos colocado una pequeña espuma para que haga una especie de tensión en los cables y haga un buen contacto, aunque hemos tenido que hacer una pequeña separación o headers para que funcione correctamente, porque los cables están dando falso contacto. Y bueno, hemos mandado a hacer un pequeño código que nos permite visualizar que todo funcione correctamente. Y ahí se nota la comunicación. Ahora, dentro de un rato, vamos a pasar por el módulo B del 74CH para controlar los pines del LED. Como parte de lo que es el armado o las conexiones, hemos independizado los módulos, porque anteriormente lo teníamos maestro esclavo del módulo A al módulo B por la salida data del pin 9 del módulo a la data del módulo B, pero en este caso no funcionaba y había problemas de conexiones y demás. Es por eso que decidimos que cada módulo sea independiente en sus respectivas señales de reloj. Es por eso que la fila 1 y 3, que son los impares, funcionan como uno solo, y lo que es los pares, el segundo y la cuarta, funciona como un bloque A. En este caso, el bloque A es 1×8 y el bloque B es 1×8. Como parte del proceso de leer los pulsadores a través de la comunicación serial de la Raspberry Pi hacia lo que es el Pi-Phi ES, hemos hecho este código apoyado con la IA y varias iteraciones, y es funcional. En este caso iniciamos en lo que es conectar, vinculamos, listo, ya está. En este caso presionamos el pulsador 1, se cambia de color, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, 14, 15 y 16. En este caso se observa que lee los 16 pulsadores y hace un pequeño cambio de colores. Eso es solamente como prueba de lo que es el proceso de lectura, para pasar a la siguiente etapa, que es el tema del diseño de la interfaz del lienzo y hacerlo al estilo tipo Launchpad. Bien, ahora vamos a comenzar con la explicación del código para Pi-Phi-JS. Vamos a comenzar creando dos variables globales, port y data. Port prácticamente va a representar el puerto serial por donde se comunica Pi-Phi-JS con el microcontrolador, y data se usará para guardar la línea de texto que llega por el puerto serial. Luego las variables fila, call y pad index. Fila prácticamente representa a las filas de teclado matricial que se ha presionado, call a las columnas, y pad index al índice lineal del pad dentro del arreglo de 0 a 15. Y todas empiezan en -1 para indicar que todavía no se ha recibido ninguna tecla válida. LED connection es una variable que se guardará como una referencia al botón que usaremos para conectar o desconectar el puerto serial. Connect btn prácticamente es una variable que guardará una referencia al botón que usaremos para conectar o desconectar el puerto serial. Luego vamos a definir el tamaño de nuestra matriz con rows y calls, prácticamente con 4 filas y con 4 columnas. Vamos a comenzar con las variables que van a indicar el tiempo de vida, por así decirlo, del brillo del pad cuando se presiona. Prácticamente maxHGS es un número que representa este tiempo. Le hemos colocado 80, más adelante se va a ver en la representación visual.
Y pad edges es como un arreglo de 16 posiciones, uno por cada pad, que guarda qué tan activo o brillante está cada círculo para poder hacer el efecto de fade o difuminado, como si se presionase y luego se va a ir apagando poco a poco. Ahora vamos a definir los 16 colores distintos para cada uno de los círculos. Ahora vamos a definir los 16 colores distintos para cada uno de los círculos que va a representar a cada botón. Aquí mismo podemos editarlo lo que deseemos. Lo voy a bajar aquí. Y bueno, luego en la función setup, prácticamente vamos a crear un con Create Canvas vamos a crear un lienzo de 1800 con 920 y que sea totalmente de color negro con background. Y a continuación vamos a iniciar el arreglo Pad Edges. Y a continuación vamos a inicializar el arreglo Pad Edges. Vamos a recorrer de 0 a 15 y ponemos todos los colores en 0. Es decir, que al inicio ningún pad está activo ni encendido. A continuación vamos a crear un objeto port usando createSerial. Y este objeto se encargará de la comunicación serial con el dispositivo externo. Luego vamos a digitar usedPorts, que guarda una lista de puertos serial que se van a usar, que se usaron antes. Luego vamos a digitar usedPorts, que guarda una lista de puertos serial que se usaron antes. Y si la lista no está vacía, abrimos el primero. Como se indica prácticamente, usedPorts 0 con una velocidad de 115.200 baudios, y esto permite reconectar automáticamente al último puerto serial usado. Bien, vamos a continuar creando un botón con el texto conectar. Lo colocamos en la posición 2020. Bien, vamos a continuar. Bien, continuamos creando un botón con el texto conectar. Bien, continuamos creando un botón con el texto conectar. Lo colocamos a una posición de 2020 en la ventana. Aquí se muestra mejor. Y le decimos que cuando se haga clic en mouse preset, llame la función presionado, que se encargará de abrir o cerrar el puerto. Bien, pasando con la función draw. Prácticamente lo primero que hace es repintar el fondo de negro para limpiar la pantalla en cada frame. Y a continuación vamos a configurar el texto con Text Align. Vamos a centrar el texto en ambos ejes. Con Text Size vamos a establecer el tamaño de la letra, en este caso hemos puesto 40. Y con Fill 200 vamos a poner el color texto, que va a ser parecido a un gris claro. Y lo que se mostrará es teclado matricial 4x4, que es el nombre del proyecto. Y se va a mostrar el centro horizontal y en la parte superior de la pantalla. Ahora vamos a continuar con la lectura de los datos seriales. Bien, lo siguiente nos va a ayudar a la lectura de los datos seriales. Comprobamos si hay datos disponibles en el puerto serial con port available, que es mayor que 0, que significa que llegó algo. Y si es que hay datos, los leemos hasta el salto de línea /n con read until. Y trim va a eliminar espacios y saltos extra al inicio o al final. Bien, luego dividimos la cadena data usando la coma como separador. Bien, y con lo siguiente vamos a dividir la cadena data usando la coma como un separador. Por ejemplo, si llega entre comillas 1,2 parts, lo que hará será dividirlo entre estas casillas. Bien, lo siguiente nos va a ayudar a dividir la cadena data usando la coma como un separador. A dividir la cadena data usando la coma como un separador. Aquí vamos a convertir la pareja en la fila y columna a un índice lineal de 0 a 15.
partir de este momento vamos a verificar que el índice esté dentro del rango válido de 0 a 15, y si es que lo está, ponemos pad H's, es decir, acabamos de encender ese pad dándole subida máxima para el efecto de brillo y difuminado al mismo tiempo. Bien, ahora vamos a actualizar el fade para los pads. Como recorremos 16 pads, si la edad de un pad o tiempo de vida es mayor que 0, la decrementamos en 1. Y con cada frame para cada pad activo se va apagando poco a poco hasta llegar a 0. Bien, con Draw Pads vamos a comenzar a dibujar los pads para la redundancia. Bien, a continuación vamos a llamar a la función DrawPads, que se encarga de dibujar la cuadrícula de los círculos en la pantalla. Bien, a continuación vamos a configurar el texto de los autores. Prácticamente va a estar alineado abajo a la derecha. Va a tener un tamaño de letra de 25 y un color casi negro. Y se va a escribir Jean-Pierre Stroza y Carlos Ocolayo. Ahora vamos a actualizar el texto del botón, y ahora vamos a actualizar el texto del botón. Aquí vamos a actualizar en cada frame. Por ejemplo, si el puerto está abierto, port open es true, es decir, el botón va a demostrar desconectar. Y si el puerto está cerrado, el botón muestra conectar. Así el usuario siempre sabe en qué estado está la conexión. Vamos a llamar a la función DrawPads para calcular y dibujar la cuadrícula de círculos. Con Grid Width vamos a Grid Width y Grid Height definen el área total donde vamos a colocar las 16 pads, y vamos a utilizar el 80% del ancho y el alto de la ventana. Offset X y Offset Y sirven para centrar la cuadrícula en la pantalla, y a Offset X se le suma 40 para bajarle un poco y dejar espacio al título. CLW es el ancho de cada celda de cuadrícula, SLH es el alto de cada celda. Y como tenemos 4 filas y 4 columnas, la cuadrícula se divide en 16 celdas iguales. Circle Size define el tamaño de cada círculo y lo hemos dejado en 150. Y como sabemos, Stroke pues va a definir el borde, el color del borde va a ser un gris claro, y Stroke Weight va a ser el grosor de la línea del borde, es decir, en este caso 3. En esta parte prácticamente es un doble bucle. Esta parte prácticamente es un doble bucle. R recorre las filas y C recorre las columnas. Vamos a calcular index para saber cuál de los 16 pads estamos dibujando. Más abajo, en LED CX y LED CY, vamos a calcular la posición del centro del círculo. CX es el centro en X, dentro de la celda de la columna C, y CY es el centro Y, dentro de la celda de la fila R. Y a continuación vamos a tomar el color correspondiente a este pad. Aquí es donde vamos a calcular un valor de transparencia, y luego se lo vamos a aplicar a set alfa. Lo siguiente indica si el pad se apagó, la edad es menor o igual a 0, y si se pinta con un gris oscuro, prácticamente va a ser con fill 40. Si todavía tiene vida, por así decirlo, se va a pintar de un color base y la transparencia que se haya calculado. Aquí elipse, finalmente dibujamos el círculo en las coordenadas calculadas, y esto se hace para que los 16 pads
creen prácticamente una cuadrícula 4x4 con el efecto de fade que venimos hablando. Y finalmente function. Y finalmente esta función se ejecuta cuando el usuario haga clic en el botón. Si el puerto no está abierto, lo abre a 115.200 baudios, y si el puerto ya está abierto, lo cierra. Es básicamente como un interruptor para conectar y desconectar la comunicación serial. Y eso sería todo. Vamos a comenzar con la visualización de la interfaz. Bien, pasemos con la parte demostrativa del código del Pi-Phi-ES y a través de nuestra comunicación serial con Tony y lo que es en Raspberry Pi Pico. Ahora, para ello ejecutamos una vez lo que es el programa, ya se ha ejecutado previamente, y vemos aquí lo que tenemos es un teclado marcial de 4x4, en este caso que se encuentra aquí, y aparte lo que es nuestro software o nuestro visual, lo que es a comunicar. En este caso pasamos a conectar al board 3 vinculado y debería de funcionar. Pero un detalle: si nosotros aún no arrancamos el código netamente del main, que tenemos que presionar el botón run, no se va a activar y nos vamos a darnos cuenta aquí. En este caso presionamos run, ya está presionado, listo, ya sale que está conectado. Connect to serial port. Y vemos que funciona cada vez que nosotros pulsamos. En este caso queríamos hacer un tipo de efecto fade o de caída, como un launchpad o como un Simón dice y así. Y hemos querido hacerlo algo más intuitivo, interesante, incluso que nos parece como si fuese un juego. Y sí, en algunos pulsadores sí demuestra que se enciende un LED random, pero es parte de lo que hemos podido lograr pese a las complicaciones de lo que son los contactos de los headers, ya que en algunas ocasiones los headers no se comunicaban o no se conectaban bien y hacía falso contacto. Pero bueno, hemos podido hacer hasta donde se pudo. Y fue muy interesante esto, la comunicación serial, que es a través de un PCB a un microcontrolador, y del microcontrolador pasa a leer o envía los datos hacia el Pi-Phi-ES, que está dedicado a leer la data que enviamos nosotros, y esto lo visualizamos a través de nuestra interfaz gráfica. Por eso, si presionamos desde el primer pulsador aquí, segundo, tercero y cuarto, funciona. Y para verlo más en detalle, cada vez que presionamos un buen pulsador cambia. En este momento está enfocado a solo lo que es el pulsador, y si lo pasamos así, se notan cómo cambian las pulsaciones, cómo cambian los estados de los círculos de diferentes colores, con una pequeña caída del efecto de fade o caída, que es muy relajante. Y eso sería todo con nuestra práctica calificada.